Seguimos en visión global y enseguida ponemos la mirada en México. Como decíamos, un IBEX 35 que hoy finalmente ha cerrado manteniendo el nivel de los 8.800 puntos en una sesión de caídas generalizadas en el viejo continente, aunque el selectivo español ha salvado casi podríamos decir los muebles con un recorte pues muy ligerito del 0,07%. Es el momento de desplazarnos a México para saber cómo está avanzando allí la media sesión bursátil. Lo hacemos con nuestro compañero, como siempre, José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes allá en España, muy buenos días aquí en México. Bueno, a mitad de la sesión y bueno, siendo defensivos con respecto a los pares norteamericanos, el Dow Jones, que ahorita ya está en terrenos positivos, el índice de precios y cotizaciones está en terrenos positivos con 50.895 unidades, lo que corresponde a un 0.79 al alza con respecto al día de ayer, y esto se debe principalmente a sectores como lo es la minería de transformación, sobre todo de cobre, con Grupo México con 2.60 a la alza. También recordemos que parte de Grupo México también tiene la industria de ferrocarriles. Por otro lado, la parte de medios de telecomunicaciones, más que todo con América Móvil, con 1.70 a la baja, y seguido nuevamente por el sector minero Peñoles con 1.62 a la alza. Ahorita desplazado por Orbia de la parte de construcción con 1.64 a la alza. Las principales bajas, Marta, amigos, ahí en España, se deben principalmente a Genoma Lab, esta empresa pues de consumo, del sector consumo, con 2.74 a la baja. Ellos se dedican principalmente a la parte sobre todo de manejo de cuidado personal, shampoos, todas estas situaciones, productos. Después Bimbo, que lo recuerdan allá en España como Ideal, con 1.44 a la baja, y bueno, seguido con Cuervo, principalmente sector consumo, bebidas alcohólicas, el tequila, José Cuervo, seguramente lo conocen, con 1.30 a la baja, y esto es principalmente lo que está llevando en la parte bursátil. Te comento rápidamente, Marta, amigos, se está llevando a cabo el encuentro digital de la Amafore, que es la Asociación Mexicana de Fondos de Ahorro para el Retiro en México, y que principalmente pues engloba a todos los jugadores del sector de inversiones, de fondos de inversiones calificados, precisamente institucionales, en México, y se han dado pues varias noticias, sobre todo de la parte bursátil, el apoyo por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles para seguir fomentando precisamente el apoyo al empresariado para que genere mayor uso del financiamiento bursátil en México, también para que sea abierto los fondos de inversión para uso de las Afores, y que pues vaya, se pueda tener un mejor rendimiento de los portafolios de jubilaciones aquí en México. Por otro lado, también el empresariado pues bueno, ha hecho un pronunciamiento muy interesante con respecto a las necesidades que requieren para tener un mejor crecimiento de la iniciativa privada en México, y esto es principalmente que se ofrezca una mejor tarifa energética, ¿no? Y sin importar si lo genera el sector público o el sector privado, es imperante pues que se generen mejores tarifas en este aspecto energético, Marta. Y pues sí, sin más por el momento, vámonos con nuestro invitado, Marta. Sí, bueno, tenemos de nuevo con nosotros hoy a Gerardo Herrera desde Risk Maces Financial Institute. Gerardo, muy buenas. Hoy además para hablar de inversión extranjera directa en México. ¿Cómo están esos datos de inversión allá? Marta, muy buenos días desde México, buenas tardes en España. Efectivamente, se dieron a conocer los datos de inversión extranjera directa a México de enero a septiembre de este año. En principio, bueno, son buenos, son 24.000. Hemos perdido la conexión con Gerardo. José Ricardo, tú nos sigues viendo y oyendo bien, ¿verdad? Sí, yo perfecto. Pues vale. Te comento rápidamente en lo que conectamos nuevamente con Gerardo. Se dio ayer un decreto precisamente por parte de la presidencia para... creo que ya llegó sí, nuevamente. Le tenemos de nuevo. Gerardo, ¿qué tal?
Disculpa, se nos ha perdido al inicio realmente. Sí, no te preocupes, son cosas del directo. Se nos ha perdido al inicio, así que empieza de nuevo con la respuesta porque se nos ha perdido a los pocos segunditos de escucharte. Ok. México registró una inversión extranjera directa de $24,830 de enero a septiembre del 2021, lo cual parece una muy buena cifra, pero precisamente el cuadro que estamos viendo en estos momentos nos muestra que sí, estamos por encima del dato del 2020. En 2020 fue 22,687 millones, estamos en 24,800, estamos un poquito más de 2,000 millones arriba que el año pasado, pero el 2020 fue un año inusual. Lo relevante, el punto de referencia sería regresar a los niveles que teníamos antes del shock provocado por la pandemia. En el 2019 México recibió 31,228 millones de dólares. En este momento hemos superado ya el nivel que teníamos en 2018, pero todavía estamos por detrás del nivel de 31,228 millones que teníamos en 2019. Y sí, la incógnita en estos momentos es si México recuperará en este año el nivel que tenía en 2019. Hay mucha expectativa, sobre todo por algunas señales gubernamentales que pues parecen favorecer la inversión local, la inversión interna y desincentivar la inversión extranjera directa. Gerardo, ¿cuáles son los sectores que están teniendo más apetito de inversión extranjera directa? Bueno, aquí es muy claro. La manufactura abarca cerca del 45% de la inversión extranjera directa. Como lo hemos comentado en más de una ocasión, México es una economía manufacturera orientada al comercio internacional. Entonces no es sorprendente que sea la manufactura en la que se lleve la parte más importante del país. Después de la manufactura tenemos la minería, con un 14%, y esto es reflejo del boom de los commodities. Indiscutiblemente la industria minera mexicana está pasando por buenos momentos. En tercer lugar tendríamos ya servicios financieros y de seguros con un 11%, transportes un 10%, y ya de ahí los demás sectores. Pero entonces, fundamentalmente entre manufactura, minería y servicios financieros, con eso contamos ya el 70%. Si le añadimos transportes, tenemos un 80% de la inversión extranjera directa. Entonces, fundamentalmente orientado al sector manufacturero, seguido de servicios, principalmente financieros. Gerardo, se dio a conocer más o menos por parte de una calificadora su opinión sobre el riesgo país en México. ¿Cuáles son precisamente los drivers que pudieran ajustar esta calificación para México de riesgo país? Obviamente uno de ellos es el clima de inversión, y una noticia dada a conocer en México, un decreto presidencial pues que parecería favorecer un clima poco propicio a la inversión extranjera directa, podría tener un efecto negativo. Pero tenemos que tomar en cuenta, José Ricardo, que un factor fundamental en las calificaciones de riesgo es la probabilidad de no pago por parte del gobierno soberano. Dado que el gobierno mexicano eligió no aplicar programas de estímulo fiscal durante la pandemia, realmente ese riesgo se ve como lejano. Hemos comentado varias veces, el nivel de endeudamiento mexicano andaba ligeramente abajo del 50% del PIB, alcanzaron un 55%, tal vez un 60% del PIB, pero bueno, pues eso está a mucha distancia de lo que vemos en Estados Unidos y en buena parte de las naciones europeas. Entonces, te voy a ser sincero, yo veo poco probable que perdiéramos la calificación de riesgo, precisamente por la disciplina fiscal. Habrá otros factores que la van a erosionar indiscutiblemente, como la confianza, y la confianza para inversión extranjera directa. Pero la disciplina fiscal del gobierno mexicano pues nos da una certeza sobre la calificación de riesgo país. Marta, creo que tienes ahí una pregunta, ¿no? No sé si me escucháis, ahora sí. Quería preguntarle a Gerardo sobre este decreto en concreto y de qué forma podría afectar al panorama inversor. Bien, el decreto se refiere a una serie de proyectos que se establecieron como de seguridad nacional, una serie de decretos de infraestructura llevados a cabo por el gobierno federal, y al calificarlos como de seguridad nacional,
elimina, por decirlo así, la necesidad de licitaciones para la asignación de contratos y le da al gobierno la facultad de asignar directamente los contratos, lo cual verdaderamente está levantando mucha preocupación, porque la asignación directa en México, bueno, pues, o como en todo el mundo, la asignación directa pues puede comprometer la transparencia en la asignación de los recursos, por una parte. Por otra parte, este es un gobierno, y no temo decirlo porque pues no es ningún misterio, es un gobierno de tendencia fuertemente nacionalista, que favorece intereses locales, o incluso si opta por proveedores internacionales, pues parece haber una tendencia o una agenda más bien de tipo político. Entonces, hay la preocupación que la asignación de contratos, sobre todo de infraestructura, que son grandes proyectos, no tenga la transparencia que ha habido hasta ahora y que haya una motivación política en ellos. Entonces, simplemente pensemos que el actual presidente ha criticado explícitamente, por ejemplo, a algunas compañías extranjeras, como Iberdrola, en el caso de España. Entonces, pues ciertamente no es un clima que favorece atraer inversión extranjera, y sobre todo, Marta, te diría, considerando que el primer país de donde viene la inversión extranjera a México es Estados Unidos y el segundo es España, ¿sí? Entonces, definitivamente habrá que ver qué pasa en las siguientes semanas y meses a este respecto. Oye, Gerardo, finalmente, ¿cuáles son este tipo de proyectos de seguridad? O sea, más o menos para que el público se dé una idea. Tenemos un tren Maya, tenemos un aeropuerto, pero ¿qué otros proyectos podemos encontrar ahí? Fundamentalmente es el famoso Tren Maya, tenemos el aeropuerto Felipe Ángeles y también la nueva refinería, ¿sí? Y también el sistema de trenes del Transismo, que trata de conectar el Golfo con el Océano Pacífico. Todos estos son grandes proyectos de infraestructura donde habría verdaderamente una gran oportunidad para el expertise internacional de empresas del extranjero. Entonces hay la preocupación de colocarlos como proyectos de seguridad nacional. Y en casi cualquier país, digo, no es exclusivo de México que haya áreas de seguridad nacional. Por ejemplo, los norteamericanos tienen todo lo que tiene que ver con defensa nacional, es de seguridad nacional. Entonces, por ejemplo, no puede haber proveedores o inversionistas extranjeros en esa área. Entonces, pero eso se justifica muy bien, se puede entender en defensa nacional. En muchos países, telecomunicaciones también se considera seguridad nacional, pero no queda en claro por qué un tren, que además fundamentalmente va a ser tipo turístico, es de seguridad nacional, ¿sí? O por qué un aeropuerto, que supone que va a atender tránsito local e internacional, se le considera de seguridad nacional y se cierre las puertas a inversionistas internacionales interesados en ellos. Bueno, pues Gerardo, muchísimas gracias. Marta, ahí tienes el detalle, sobre todo quería puntualizar precisamente este tema de seguridad nacional. Gracias, Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rissmatic Financial Institute, por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, un gran saludo a España. Muchas gracias, como siempre, Gerardo. Gracias, José Ricardo. Mañana volveremos a conectar contigo y con esa media sesión mexicana y con otros temas de actualidad. Gracias a ambos. Gracias, Marta. Nos vemos mañana. Hasta luego, amigos. Y nosotros nos despedimos por hoy. Volvemos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.